El Real Madrid gana en Inglaterra y clasifica a los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid acaba de ganar en el Etihad Estadio 1-2 al Manchester City. Luego de un muy buen partido del equipo de Álvaro Beroa, un equipo que salió, como lo dije, a aprovechar los espacios que le iba a dar el Manchester City, los cuales los dio desde muy temprano, así como también lo dije, iba a atacar con todo lo que tenía desde el minuto cero. Así se dio el partido. Las primeras oportunidades va un par de ataques de Manchester City, luego un aprovechamiento de espacio de Vinicius Junior, que le pone un muy buen balón a Fede Valverde, que Federico Valverde no tuvo una buena resolución, un buen término de la jugada, un balón que estaba para que bañara el portero de Donnarumma, le pegó mal, le pegó con la parte interna del pie, y el balón terminó fácilmente en las manos del portero de Donnarumma. Esa fue la primera jugada clara que tuvo el Real Madrid, luego muchos y constantes ataques en Manchester City, como lo esperábamos normalmente, porque iba a buscar el resultado, iba a buscar los goles tempranos, iba a buscar ponerse por delante del partido y dejaba muchos espacios atrás, el cual en el primer tiempo el Madrid aprovechó de gran manera. La jugada, el primer gol es un penal de Vinicius Junior, un penal totalmente claro, como dije, un aprovechamiento de espacio, se iba a aprovechar mucho la velocidad de Vinicius con esos espacios que iba a dar Manchester City, y así fue una jugada muy buena de Vinicius Junior, que hace un recorte y dispara, y el balón pega en el poste, luego pega en la parte en los pies de Donnarumma, y el balón se va, luego lo recupera de muy buena manera, si mal no recuerdo, Brahim Díaz, un pase a Vinicius, y Vinicius remata, luego el jugador Bernardo Silva tapa el balón, pero al tapar el balón mete su brazo, lo tenía si ciertamente pegado a la espalda, expande su cuerpo con el brazo y se pita penal, y penal claro, y esto dio para una tarjeta roja para el jugador. Vinicius, a diferencia del partido de ida, esta vez sí marcó su gol tirando el mismo balón que lo tiró en el Santiago Bernabéu. Donnarumma se fue al otro palo y aprovechó muy bien el penal Vinicius esta vez. Luego seguían constantes ataques del City, también constantes aprovechamientos de espacio. Real Madrid tuvo dos o tres claras en el primer tiempo de Vinicius Junior, que Vinicius Junior no volvió a los etapas cuando se le criticaba mucho la resolución, no terminó la jugada de buena manera. Fueron unos 2-3 mano a mano frente a Donnarumma, que Vinicius no aprovechó tranquilamente. El Madrid con Vinicius Junior hubiese ido al primer tiempo con tres goles, luego una muy buena jugada de Brahim Díaz, que esta vez el portero atapa con todo su cuerpo. Fueron jugadas muy claras de Real Madrid para anotar los goles, por lo que dije, el gran aprovechamiento de espacios que tuvo el Madrid en el primer tiempo. Luego vino el gol de Erling Haaland, proveniente de un tiro de esquina, que pasea al área y le queda a Haaland, que si bien le pega muy mal, entra por la esquina del arco, dejando a Courtois y Hausen, que estaban en la línea, muy lejos del balón. Si Erling Haaland hubiese pegado bien al portero al balón, seguramente Haaland, seguramente Thibaut Courtois la atajaba, o Hausen la rechazaba, porque le pegó mal, y por la dirección que se le veía del pie al jugador noruego, se sabía dónde se podía patar, y se sabía que iba a patear a la posición donde estaban los dos jugadores en Madrid, y seguramente no hubiese llegado a ese gol. Nuevamente en el segundo tiempo, Pep Guardiola reacomodó un par de líneas, sacó a Reiner, entró a Ke y Marway, reacomodó por su línea de tres para que Núñez, y por el otro costado a Ke, si mal no estoy, que fue el que entró, aprovecharan las bandas, y se generó el segundo tiempo del Manchester City. Tuvo más control del balón a pesar de tener uno menos. También se entiende que el Madrid iba a controlar más el partido, iba a esperarlo, iba a aguantar, porque no era gran necesidad, tampoco iba a exigirse mucho más, iba a defender, a darle trámite al segundo tiempo y a aguantar las arremetidas de Manchester City. Así fue gran parte del segundo tiempo, mucho ataque de Manchester City. En el segundo tiempo también un cambio en el Real Madrid, entró Lunin por Courtois, al principio no entendía, luego parece ser una sobrecarga
el portero belga, y entró Lunin, que así como Courtois tapó muy bien en el primer tiempo, salvó muchas de costumbre. Lunin también tuvo varios que estuvo muy claro en la portería. Luego también muchas más aproximaciones del Madrid, le costaba más en el segundo tiempo aproximarse, dado que City había puesto muchos más jugadores en la parte de atrás para que se le fuera más complicado al Real Madrid llegar. Pero si bien cuando atacaban, nuevamente dejaban espacio atrás y en menor medida lo aprovechó en Madrid, pero tuvo ciertas llegadas. Luego hubieron varios campos en ambos equipos, sobre todo entró Mbappé alrededor del minuto 68. No tuvo mayor gravitación en el equipo, pero sí lo que dije, cuando entró era un jugador menos. Estaba todo el equipo defendiendo alguna jugada y Mbappé en la mitad del campo. Entonces fue un partido, luego ya, como digo, Manchester City siempre volcado ataque con Cherki, con Doku, luego entró Semenyo, Omar Mahmoud, pero y sobre todo cuando también estaba Rodrigo, que llegaba mucho a la puerta del área y remataba desde lejos constantemente. Luego entró Nico González por él y bajó un poco la llegada del Manchester City por esa parte. Luego ya al minuto hubo una jugada que para mí personalmente una jugada clara de penal, donde Mbappé aprovecha muy bien los espacios, corre con la gran velocidad y An-Nouri lo lleva al lado del brazo hasta el área, le lleva al lado del suéter hasta el área, el suéter incluso iba, por poco se lo quita. Entonces una jugada que no se pitó como penal, se le dio trámite, siguió, y en minutos finales un gol de Vinicius, que fue, bueno, hubieron un par de goles del City que fueron anulados, ya hablaremos de todo. Y luego también un gol de Vinicius anulado, y al final, la última jugada del partido, un muy buen del centro de Tchouaméni, que ya lo he dicho en muchas ocasiones. Tchouaméni es el mejor jugador que tenemos actualmente, y Vinicius remata y pone el 1-2 en la última jugada del partido. Una muy buena victoria de Madrid, que deja un global de 1-5, coloca en los cuartos de final de esta Champions League. Un Madrid que al inicio, cuando se dieron los rivales, no se esperaba que pudiera pasar, no se tenía fe en el equipo, y el equipo jugó de muy buena manera en los dos partidos de esta llave. Vamos a repasar lo que fue el equipo jugador por jugador, con los suplentes, con los que salieron de titulares. Empezamos por Thibaut Courtois, que no hay mucho que decir sobre Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo. Lo que sacó Thibaut Courtois, unas dos jugadas en el inicio del partido que sacó de gran manera, luego tuvo muchas más en el transcurso del partido que son atajadas que solo tapa el portero de Thibaut Courtois, que más nadie podría hacerlo, y por muchas de esas atajadas el City atacó demasiado. Muchas de estas victorias en la llave como tal se lo debemos a él por todas las atajadas que generó el arquero belga. Luego en el lateral derecho jugó Trent Alexander-Arnold, que como sabemos lo exigieron mucho por el lateral derecho, por su banda, donde juega un jugador muy desequilibrante. Tuvo un par de jugadas donde Alexander-Arnold acompañó, obviamente con acompañamiento, con doblaje, lograba ganar la cuenta, pero fueron mucho más los que ganó Doku. Alexander-Arnold que ocupó posición en la defensa, en el ataque no tuvo mucha gravitación, pero un jugador que cumplió en este partido para lo que se espera, pues se espera que no rinda mucho a nivel defensivo. Luego en la pareja central la misma, Dinhausen y Rudiger, que me encantó sobre todo Dinhausen, un partido muy correcto, muy serio, cerrando, haciendo cobertura, recuperaciones. Jugó mucho mejor en este partido que Antonio Rudiger, que tuvo un par de desatenciones, pero también muy correcto el jugador alemán. Por el lateral izquierdo jugó Fran García, a lo que yo esperaba que jugara Álvaro Carrera. Un Fran García que defensivamente jugó muy bien, muy correcto. Hubo luego con la entrada, bueno, al principio cuando estaba Bernardo Silva le hacía doblaje con Ryan Cherki, que necesitaba colaboraciones, pero rindió muy bien. Luego en el segundo tiempo entró Semenyo y le costó un poco más, pero defensivamente muy correcto el lateral izquierdo español, que respondió de una manera correcta, controló en gran parte lo que hacía el Manchester City por esa banda. Luego en ataque sí le costó mucho más, perdimos mucho en ataque teniéndolo a él en el lateral izquierdo, llegaba con muy poca claridad. Sabemos que no su gran fuerte, llega mucho, es un jugador que de muy largos metros, pero luego en el último tercio no es muy claro. Muchos centros que o lo disparaban con mucha fuerza y los atacantes no llegaban, o tomaban más decisiones, pero defensivamente, que es lo que más se exigía en este partido, muy correcto Fran García. En el medio del campo
Tchouaméni, nada que decir de Tchouaméni, como siempre lo he dicho, el mejor jugador que tenemos en esta temporada, el más constante. Defendió muy bien cuando tuvo que hacerlo, la cobertura, los marcajes, todo muy bien y en la última jugada del partido puso ese centro a Vinicius, una asistencia, muy buen partido defensivamente, muy bueno, corrió muchos metros hacia adelante, llegó en varias ocasiones, en una ocasión remató al arco que también muy bien Donnarumma, excelente partido de Tchouaméni. En medio campo lo acompañaba en el primer tiempo, por un lado Valverde, que si bien Valverde obviamente no tuvo el partido que tuvo en la ida, que fue fenomenal. Este partido fue como Madrid iba mucho más a aguantar al Valverde haciendo cobertura, haciendo los doblajes a Alexander Arnold, partido correcto, si bien no jugó de la mejor manera el día de hoy, fue un poco menos a lo que nos venía acostumbrados los últimos partidos, un partido muy correcto de Valverde, yendo donde tenía que ir, atacando cuando tenía que atacar, retrocediendo cuando tenía que hacerlo, un partido correctísimo de Valverde, que no hizo el gran despliegue del primer partido, pero jugó correctamente el día de hoy. Luego en el otro lado tenía a Thiago Pizarro, que es lo que digo de Pizarro, un gol muy fenomenal, la revelación de todo último partido. Incluso lo sustituyeron a minutos 70 y algo más o menos. Se fue ovacionado por el público de Madrid. Un muy buen partido, muchos metros recorridos, recuperó muchas pelotas, fue al ataque, incluso hubo una jugada que fue un tiro de esquina luego que la jugada Vinicius, y más no estoy, fue la dada por perdida, luego no fue una falta, Donnarumma se chocó de frente con Donnarumma, que no fue una falta, y Vital creó en la jugada, llegó con esa gran velocidad, ese gran despliegue, recogió el balón, se ganó un tiro de esquina, ¿no? Por eso, el recorrido que tiene, por creer en la jugada. Muy bien, Thiago Pizarro sigue demostrando que, que es un muy buen jugador, un jugador para estar en este equipo por muchos años y que se le debe seguir dando la oportunidad. Adelante como creador tuvimos a Arda Güler, que hizo un gran partido, a mi parecer, un muy buen gran partido, retrocedía muchos metros, recogía el balón, distribuía, llegaba al área. De hecho, uno de sus pases, una de sus jugadas, uno de los errores que tuvo Vinicius en definición, que quedó uno contra uno ante Donnarumma y falló el pase, el tiro Vinicius Junior. Por delante tuvimos el mismo frente de ataque, Vinicius y Brahim. Brahim me gustó mucho el partido de Brahim, por sobre todo el retroceso que tuvo, el sacrificio que tuvo, por ayudar a colaborar en defensa, colaborar en marcaje, y un partido muy correcto de Brahim, que si bien en ataque no se vio mucho, tuvo un par de jugadas que sí creó mucho peligro, sí llegó, sí remató, llevó mucho peligro al área de Manchester City, quizás no el último tercio, que tuvo una, dos, pero sí bajaba mucho, cogía el balón, distribuía, llegaba. Un partido también muy correcto de Brahim, no un partido obviamente que sobresalió de gran manera, pero un partido correcto que respondió a lo que se le pedía. Y por el otro lado Vinicius, que marcó el doblete, como digo, no fue un partido de Vinicius bien dentro de lo que es Vinicius, correr al espacio, ganar en los espacios, ganar en velocidad, que incluso tuvo muchos duelos contra Kusanov que los perdió, pero en la cantidad de ocasiones que se cae Vinicius en velocidad, aprovechó muy bien los espacios, pero en definición sí, el día del Vinicius estuvo bastante erróneo, falló muchos disparos que no sé, por eso quizás hubiésemos ganado por 3 4 incluso hasta 5 goles, porque Vinicius falló, erró bastante goles, luego el que la ganaron y al final el que hizo por el muy buen pase de Tchouaméni. Luego, como dije, entró Mbappé no se vio mucho, luego aparte de la jugada que para mí le convirtió un penal claro por esa agarrón de Nobri, no se vio mucho más Mbappé en el partido, en ocasiones el Madrid estaba defendiendo y Mbappé en la mitad del campo. Hay que ver cómo lo va tomando Arbeloa, cómo lo va poniendo y cómo lo va integrando su sistema de juego que debe hacerlo, no debe volver a jugar el equipo como jugaba, que era todo hacia Mbappé. También entró, bueno, Lunin, como lo dije, al inicio del segundo tiempo, el entretiempo, que estoy muy contento con los porteros que tiene Real Madrid. Courtois, el mejor portero del mundo, ataja todo, absolutamente todo. Y luego tenemos muy buen suplente que es Lunin, que no tuvo Courtois y respondió de gran manera a unas 3 4 salvadas de Lunin,
que hicieron que no aumentara la ventaja del Manchester City. Incluso recuerdo una jugada donde salió y despejó el balón con la cabeza fuera del área. Sí hubo una jugada que no me gustó, que esperaba que saliera, que fue en el 1 contra 1 ante Doku, que luego posteriormente Doku tuvo fuera del lugar, pero 1 contra 1 y lo esperó, no salió a achicarle y Doku marcó, pero luego fue anulado. Siento que ahí debió achicar aún más al delantero de Manchester City, Jeremy Doku, pero del resto, en líneas generales, cumplió muy bien. El Lunin atajó unas 3, 4 pelotas de mucho peligro. Atajó una a Erling Haaland, la atajó otra a Rodrigo, si mal no estoy, a Cherky. Tuvo muy buenos 45 minutos y estoy muy contento con esto, con los porteros de Madrid. Ambos porteros son Courtois, el mejor portero, y Lunin, que siempre responde. Recordemos que hace años atrás Lunin nos llevó a una final por la lesión larga que tuvo Courtois, y fue Lunin quien nos llevó a la final, incluyendo un partido que jugó contra el Manchester City, donde fue el líder y donde el dan de penalti atajó 2. Entonces, muy buen portero suplente tenemos, muy buen portero que responda ante una eventual falta de Courtois, que salió a parecer por una sobrecarga muscular. Esperemos sea eso y esté contra Atlético de Madrid. Pero en caso de que no creo que sea una sobrecarga, estará seguramente el domingo. Si no es, siento que tenemos muy buen respaldo con Lunin. Luego entraron Camavinga nuevamente un par de errores en la mitad del campo. Recuerdo una pelota que estaba él, iba a pasársela a Rudiger y la dejó muy corta, tuvo que Rudiger exigirse, y otra en la mitad de la cancha donde también perdió el balón muy fácilmente. Camavinga tiene un muy bajo nivel en estos momentos y debe recuperar ese nivel que nos tenía acostumbrados hace temporadas atrás, porque es un jugador que en su nivel, en un buen nivel, aporta mucho al Real Madrid. También entró Manuel Ángel, el canterano, que también cumplió en varios sectores de la cancha. Recuerdo un centro de Semeño que cortó muy bien, luego una jugada que cortó con una falta táctica, también muy buen recorrido, y en líneas generales una correcta participación del canterano. Y en general en Madrid jugó muy bien. El primer tiempo aprovechó espacios, lo que le estaba dando el Manchester City. El segundo tiempo controló más, tuvo más trabas, le dio más trámite al partido, sabiendo que la exigencia era el Manchester City, sabiendo que tiene un duelo muy fuerte ante Atlético Madrid el domingo. Entonces fue regulando la carga física, daba pases entre sus centrales, entre los mediocampistas, cuando tenía que avanzaba, cuando no lo hacía, o estaba en los últimos 3 tercios del campo. Si tenía espacio lo aprovechaba, si no le daba trámite, tocaba, y así aprovechó los 2 últimos, que el uno fue posición adelantada y el otro fue en gol de Vinicius. Pero muy bien este Real Madrid, clasificó a los cuartos de final de la Champions League, un partido muy correcto, un partido muy serio, un partido que sigue sumando en lo anímico para afrontar la última parte de la temporada, que ahora viene Atlético Madrid. Luego más adelante se tendrá el clásico con Barcelona por la disputa en la liga. Seguramente el rival de estos cuartos será Bayern Múnich, que es un rival muy fuerte. Si bien no se tenía fe en el Real Madrid contra el City, porque también es un rival bastante fuerte, ahora el Real Madrid llega con mucha más fuerza, con muchas más probabilidades, más esperanzas tiene la gente de que se le gane este Bayern Múnich, que también hay con qué ganarle. Entonces, muy buen partido de Real Madrid, excelente partido, excelente victoria, ya la cuarta victoria consecutiva, 2 en Champions League, y hay que seguir en este camino. El Arbeloa tiene que seguir con su plan táctico, con la manera que se viene jugando, implementar los jugadores que llegan, Mbappé, Bellingham, tuvo carreras que no entró, implementarlo a este sistema de juego, a que todos trabajen, todos aporten, y si el Madrid sigue jugando así, seguramente tendremos muy buenos frutos al final de la temporada. Muy bien por Real Madrid, muy bien por Álvaro Arbeloa, muy bien por toda la hinchada de Real Madrid, que está en los cuartos de final de la Champions League.